¿Qué tal, amigos? Es un placer para nosotros. Este corazón dice, este encuentro con los amigos, muchos de ellos entrañables, otros entrevistados tan valiosos que realmente nos aportan a ustedes y a mí una cantidad de elementos para enriquecer nuestra comprensión, nuestra alma, nuestro camino, porque todos somos uno y todos somos el todo. Y de alguna manera ese uno por uno hace que nos reflejemos y nos proyectemos en el otro. Si hay alguien que realmente ha desarrollado su capacidad, que yo estoy de acuerdo con él, que todos lo tenemos, pero que algunos la desarrollan como él en forma exponencial, esta capacidad de conectarnos y de recibir información, que algunos lo llaman vidente, otros, y él mismo se llama psíquico. Yo creo que estamos hablando de física cuántica cuando hablamos con Aquistapache, estamos hablando desde hace años de su capacidad, de su percepción, es un artista además, bueno, es un ser muy, muy importante que ha llegado a la vida del mundo porque está desarrollando una cantidad de técnicas que le hacen mucho bien a la gente, que con sus adicciones y demás entiende mucho lo que es el funcionamiento cerebral, aplica técnicas para eso, desarrolla técnicas, o sea que estamos frente también a un inventor. Y otro tema es la capacidad que tiene de descubrir, a veces con antelación, en el mejor de los casos, algunos desenlaces que son muy funestos, no solamente desapariciones, asesinatos o crímenes, pero también algunos terminan felizmente para todos. En todo caso, colabora muchísimo con la policía y con, bueno, consultas internacionales. Bienvenido. Muchas gracias. Aquí tenemos de Carlos Marcelo Aquistapache, esto que es una joya. Ustedes habrán tenido contacto con la novela de Aquistapache sobre el enigma del Rosario, que, bueno, viene a ser como algo, digamos, como tu vida misma, me parece Bueno, a mí. sí, hay un cura ahí que tiene algunas capacidades también, que lo doté un poco de lo que hago. Y bueno, y lo que utilicé fue la base de un caso real, que fue la desaparición de un seminarista en 1953, en la capilla Santa María en Melilla. Sí, Y pero bueno, esto es y a raíz de ahí surgió la historia, la novela, historia, y bueno, y ahora un cómic, cómic que con tapas duras inclusive para los coleccionistas. coleccionistas, ¿no? Estuvimos trabajando por suerte con, digo suerte porque es una persona fantástica, yo no la conocía antes solo de nombre, él era caricaturista en El Observador, Rolando Salvatore, y se tomó esto realmente muy en serio, puso su alma y se integró a la historia y bueno, investigó, buscó sus personajes, generó, quedó encantado con la historia, que eso Mira, era... ¿dónde me detuve? Justo, claro. En el Bendita tú momento, eres entre sí, todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios. claro, sí, bueno. En el momento, debe ser un momento muy importante sí, ¿no? Sí, claro, sí, porque es un momento que él de alguna manera empieza a obtener información de lo que sucedió allí en ese lugar, que justamente, bueno, estaba vinculado a la desaparición de esos seminaristas jóvenes que habían desaparecido en ese lugar 40 años antes, 50 años antes, cuando era un seminario de ese lugar, después tuvo 30 años abandonado y este cura muy especial lo mandan allí con la misión de restaurar el lugar e investigar qué fue lo que pasó con esos seminaristas que desaparecieron décadas antes. Y bueno, y él llega ahí, le empiezan a pasar cosas y de alguna manera esas cosas que él percibe las empieza a sustituir por investigación científica. Y bueno, un poco lo que hago también. Y en definitiva, bueno, quedó realmente una historia muy, muy atrapante. Pero sí. No es casualidad que nos hayamos detenido en esta página, ¿no? El trabajo que generó Rolando Salvatore fue excelente, ¿no? 3 años y medio nos llevó poder llevar a buen fin ese me alegro mucho porque la creatividad no tiene límites contigo.
Bueno, uno Porque trata. no solo estás en la investigación, ayudando, bueno, casos policiales o consultas de personas desaparecidas, Claro. o lo que fuera, sino además con toda una creación de técnicas, Claro. que hace a la aplicación de adicciones, además. Yo me pregunto, la pregunta es, tu propio proceso interior, mental, de este ejercicio, ¿cómo te ha favorecido? ¿Cómo te ha allanado o abierto la capacidad de armar estas estructuras? Y explícame cómo trabajás. Bueno, en el caso de las adicciones, realmente hemos tenido, digo hemos porque tenemos un equipo de trabajo atrás, pero hemos tenido una evolución extraordinaria. En 7 años que estamos trabajando con grupos, por ejemplo, los resultados han sido realmente increíbles porque, digo, queda feo decirlo, pero no existen en el mundo los resultados que estamos teniendo con adicciones complejas, como puede ser el alcohol, la cocaína, la ludopatía, el cigarrillo y algazar también. Y ahí me doy cuenta realmente qué ignorantes que somos, digo, somos porque me incluyo en lo que es nuestro cerebro, ¿no? Como el potencial que tenemos. Y la metodología de trabajo mía siempre ha sido muy similar a lo que hago, es como muy innato, o sea, yo trato de no contaminarme mucho con lo que hay, y quizás eso es lo que me ha permitido incursionar y desarrollar metodologías diferentes y que están teniendo resultados extraordinarios, porque justamente trato de no afianzarme a una línea ya estructurada, sino que buscar nuevos caminos. Contame para que la gente se ubique cómo es que trabaja, porque yo lo sé, cómo es el trabajo. Suponete que llega una persona con determinada adicción. ¿Cuál es el proceso? Bueno, el proceso primero es explicarle quién es el adicto. O sea, la persona tiene que entender que en realidad él no es adicto a la adicción, sino el que es adicto es su cerebro inteligente. La evolución le dio el poder y se transformó en un tirano, en un déspota. Entonces lo que tú me decís es que el cerebro inteligente tiene un rol preponderante. En el tema de adicciones. De adicciones. Es el que está duda, actuando. Sin duda. Está tomando la decisión de la adicción. O sea, se conecta con el placer, no sé cómo. El adicto es él, en realidad. El único que disfruta los químicos y tóxicos de la adicción es nuestro cerebro inteligente. ¿Tá? De hecho, entiendo que hay una asociación para delinquir entre la industria, que sabe que te venden un producto que te mata, pero ellos se enriquecen, y tu cerebro racional, que lo único que le importa es disfrutar ese producto sin importar las consecuencias. Entonces, es tan egoísta que lo primero que tiene que hacer es desconectar el sistema nervioso central. Porque de otra manera no podríamos ni fumar, ni tomar, ni comer, ni tomar en la forma que lo hacemos. Sí, desproporcionadamente. Colapsaríamos. Claro. Caeríamos intoxicados. Entonces, lo primero que él hace es desconectar el sistema nervioso central. O sea, te transforma en un freezer de químicos y tóxicos. ¿Pero es el ego o eso es el cerebro reptiliano? No. ¿O es el cerebro...? O sea, el cerebro racional es el cerebro moderno del hombre. Es lo que nos diferencia al resto no de es los el animales. frontal. Es el frontal porque en realidad es el cerebro inteligente. El subconsciente o cerebro primitivo es el que está en la base del cráneo. Acá. Es nuestro cerebro primitivo. Sí. Que él es el piloto automático, es la parte del cerebro que se ocupa de mantenerte vital, que el corazón siga latiendo la circulación, mientras el otro atorrante contamina el sistema porque no le importa nada. O sea, hay que dejar una cosa en claro, es que gracias al cerebro racional el hombre aprendió a vivir más tranquilo, pero eso tuvo un costo en la evolución. Y es un tema químico, porque el cerebro racional administra la adrenalina, o sea, y el subconsciente genera endorfinas. La diferencia es que el cerebro racional, la adrenalina, lo que hace es disparar el pico de ansiedad. Y las adicciones como el alcohol, como el cigarrillo, como la cocaína, como las bebidas colas, o los medicamentos, los productos que engordan, sí, no son otra cosa que combustible para que tu cerebro racional pueda generar mayor cantidad de adrenalina. Y a mayor cantidad de adrenalina, mayor es el nivel de ansiedad. Y a mayor nivel de ansiedad, mayor consumo. Y a mayor consumo, mejor negocio. Sí. Y peor calidad de vida para el individuo. Por supuesto. O sea, las adicciones generan enfermedades. Y esas enfermedades, después, las mismas industrias que te venden esos productos adictivos son los que invierten en laboratorios que desarrollan medicamentos para controlar esas adicciones. Claro. O sea,
que te agarran por arriba y después te agarran por abajo. O sea, lamentablemente todo es un negocio y está todo relacionado al tema de la química. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro funciona eléctricamente, la electricidad se genera por procesos químicos. Entonces, el cerebro racional, lo que hacemos con las adicciones es alimentar químicamente y él tiene mayor control sobre nosotros. ¿Y el procedimiento que tú utilizas, cuál es? ¿Hay algo físico? ¿Hay algo...? Por supuesto, hay algo físico, biológico que permite repetir el proceso. Yo lo que hago es desconectar al cerebro racional. Y el que vive la experiencia es el subconsciente o cerebro primitivo, que viene a generar un papel de esclavo del cerebro racional. Es como un niño que se cree todo lo que su carcelero le dice. Entonces, el cerebro racional tiene la particularidad que es un procesador, no es nuestro verdadero cerebro, es un procesador que se quedó con el control de nuestro cerebro. Como una computadora que se fue de mambo. Exactamente, nuestro cerebro es lo más parecido a una computadora. O sea, necesita de un procesador y necesita de un disco duro. El procesador es el cerebro racional y el disco duro es el subconsciente o cerebro primitivo. Una computadora utiliza un idioma binario, X-O. Nuestro cerebro utiliza un idioma binario, pero es positivo y negativo. Positivo para las adicciones, negativo para las fobias, miedos, angustias, depresión, tristeza, pánico. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro racional también es el fóbico, el miedoso, el depresivo, el que tiene pánico, porque en algún momento de tu vida tuviste alguna situación traumática que te generó una reacción adversa física y tu cerebro racional entendió que esa reacción adversa física a él le permitió sobrevivir. Entonces pasan los años, quizás tú no te acordás y vuelve aquella... a buscar esa información negativa adversa. Aunque no la recuerdes, digamos. Puede que tú no te acuerdes qué fue lo que ocasionó claro, esa cuando reacción. la gente dice es algo Claro. una experiencia traumática Claro. de la infancia. No la recuerdo, pero tu cerebro racional sí. Sí. Entonces, cada vez que tú te enfrentas a una situación que él entiende es parecido a lo que te pasó a los 8, 15 o 20 años, ¿qué hace? Va a buscar esa información adversa negativa y genera la misma reacción física que a él le permitió sobrevivir. Para alimentarse y sobrevivir. Para él cree que sobrevive, pero a ti te quita oportunidades porque Sí. te limita, a veces te angustia o te deprime sin sentido. Sin embargo, el cerebro racional, el poder que tiene, es de alguna manera, la evolución le dio el poder y él nos transformó a nosotros en esclavos. No solo al subconsciente, sino que nosotros pasamos a ser esclavos de nuestro propio cerebro inteligente. En vez de estar él a nuestras órdenes, nosotros estamos a la orden de él. Posiblemente por intereses económicos, como pueden ser el hecho de vendernos mayor cantidad de producto de lo que podríamos llegar a consumir. Claro. Por un lado, mayor cantidad de productos de consumir y por otro lado, el consumo de aquellos elementos, tratamientos o medicamentos que apagan los síntomas. Apagan los síntomas porque en realidad o te estiran la vida para que puedas seguir consumiendo. Sí, porque al final tenemos hoy estirada la vida de los humanos, pero muchas veces con muy poca calidad de vida. Poca calidad de vida por las enfermedades que se generan, por esos abusos de las adicciones. Bien, ¿y cómo lográs que la mente pase de ese dominio del racional al subconsciente? Sí, Bien. al subconsciente. Como te decía, el cerebro racional es un procesador. Entonces a él le cuesta el doble procesar un sentido que una cosa. ¿Tá? Entonces yo te digo, por ejemplo, el día está frío y tu cerebro racional tiene que ir a buscar la información del día que está en una estantería adelante, por decirlo de alguna manera, cosas y experiencias, la procesa y luego tiene que ir a buscar la información de frío a la estantería de los sentidos que está en el fondo del subconsciente. Entonces le cuesta el doble procesar un sentido que una cosa. Pero en el diario vivir mezclamos cosas con experiencias y él funciona relativamente bien. ¿Qué pasa? Cuando tú lo encuadrás en un relato asociado a los sentidos y generás una serie de estímulos de forma constante, por ejemplo, un paseo a través de un parque imaginario, tu cerebro racional está obligado a ir a buscar una información atrás de otra. Yo asocio un sentido atrás de otro y él, de alguna manera, cuando llega a unos 140 estímulos continuos, se desconecta. O sea, la conciencia en realidad no se desconecta. La conciencia pasa de tu cerebro racional hacia el subconsciente. Y el que empieza a vivir la experiencia a partir de allí es tu cerebro primitivo, que es como un niño que se cree todo lo que el otro le dice. Entonces, básicamente lo que hice fue generar una experiencia multisensorial donde incluso manejamos el tema de los aromas asociados a las adicciones, porque eso es otro de los descubrimientos que he hecho, es que nuestro cerebro inteligente nos modifica la percepción de acuerdo a sus intereses.
Cuando tú confrontás esa adicción a través al subconsciente sin el filtro que el cerebro racional genera, el subconsciente percibe el verdadero valor y sabor que tienen las cosas, que no es lo que tu cerebro racional te quiere hacer. Claro. Entonces, básicamente, o sea, lo placentero lo transforma en lo que realmente es. Correcto, porque, por ejemplo, un fumador percibe menos de un 20% el verdadero sabor y olor que tiene el cigarrillo. Claro. Con el alcohol, solo se conecta con los efectos placenteros del fumar. Claro, lo que ocurre en realidad, las adicciones a nosotros no nos generan placer. El único que disfruta los químicos y tóxicos es nuestro cerebro racional. Entonces, como él desconecta el sistema nervioso central, por ejemplo, uno fumaría y no sentiría rechazo porque el sistema nervioso está puenteado, ni sentiría placer porque las adicciones no generan placer en nosotros. Entonces, tu cerebro racional es tan egoísta que necesita buscar un estímulo para que tú fumes o consumas. Entonces, ¿qué hace? Selecciona el arsenal más pesado que tenemos, que son las neuronas relacionadas al sexo y al placer, y genera un vínculo eléctrico entre el hecho de fumar y un estímulo sexual. O sea, se toma el trabajo de estimularte sexualmente cada vez que tú fumas para que pienses que fumar te da placer, cuando en realidad el único que disfruta los químicos y tóxicos es tu cerebro racional. Entonces, te desconecta el sistema nervioso central, te estimula sexualmente cada vez que consumís, pero aparte te modifica la percepción. O sea, vivimos en un mundo muy diferente al que percibimos, porque está modificado de acuerdo a los intereses de tu cerebro racional. Claro. Entonces, ¿y cómo lográs que se modifique esa percepción en el paciente? Lo que hago es desconectar al cerebro racional a través de una serie de estímulos, de un paseo, de una relajación. ¿Pero a través de qué? Por ejemplo, nosotros hacemos dos formas de trabajar. Una con ojos cerrados, ¿tá? Que son los grupos, y otra que desarrollé, que no existe en el mundo, que es lo que se llama inducción visual. Lo que hice fue, desarrollé una cabina por retroproyección, comprobé que la inducción visual era posible. ¿Era lo que tú llamabas antes por hipnosis? Hipnosis, correcto. Yo le llamo inducción porque es una cosa, es diferente a lo que es la hipnosis en sí. Si bien el planteamiento general es el mismo, es el acceso al subconsciente, nosotros vinculamos esa experiencia con un tema multisensorial, por eso yo le llamo inducción. O sea, es diferente porque la conciencia nunca se pierde. Bien, ¿en esa cámara o en ese lugar? En ese lugar, por retroproyección, comprobé que si yo generaba un paseo a través de un parque, por ejemplo, de forma continua de estímulo, lo mismo que yo hacía con los ojos cerrados, descubrí que era posible hacerlo con los ojos abiertos. ¿Y el individuo, el paciente, mira esas imágenes? El individuo mira esa imagen. ¿Pero dónde está? ¿Cómo se las proyectás? Es una cabina envolvente. Ajá. Es porque antes era una cuestión que tú le ponías, ¿no? No. O sea, ahora tiene una cosa que yo le pongo. Ahora. Lo primero que hice fue desarrollar esa cabina por retroproyección. Del otro lado yo proyectaba, la persona se veía envuelta y comprobé que la persona entraba en inducción con los ojos abiertos. Suponete, un ludópata, una persona dominada por el juego de las apuestas. Juego de las apuestas. Sí. Y no puede parar, que no puede parar, bárbaro. No puede parar. ¿Qué es lo que se le muestra? Bueno, lo que hice primero fue comprobar que eso se podía. Una vez que eso se podía, ahí empezamos a trabajar con un grupo multidisciplinario de ingenieros, editores de videos, diseñadores, aplicado toda la nueva tecnología de realidad virtual. Hoy trabajamos con cascos de realidad virtual. Ahí está, adelante un poco. Claro. Lo primero fue la pantalla, luego fuimos desarrollando que incluso hemos cambiado de tecnología en 19 oportunidades. Hoy en día la tecnología es, digamos, plena para funcionamiento de lo que estamos haciendo y funciona correctamente, que son los cascos Oculus, que ya viene todo integrado. Viene la pantalla, la cámara, toda la parte de es algo que se coloca aquí. Tú te colocas como que fuera un casco de realidad virtual y vivís esa experiencia. Entonces, lo que nosotros hacemos es, a través de esa relajación inicial, visual y multisensorial, es desconectar al cerebro racional. El que vive la experiencia es el subconsciente. En el caso de la ludopatía, te llevamos a un paseo y ese paseo, digamos, el lago es el centro de reprogramación. En ese lugar hay una máquina tragamonedas antigua, entonces es un portal de acceso. Eso lo ve la persona. Eso lo ve y lo vive. Yo lo voy guiando, siempre lo voy guiando. Sí. Entonces, ¿tú estás al lado? Independientemente puedo estar al lado o no. Hay un operador que trabajamos con médicos, que son los que van, ellos, digamos, generan todo el aporte multisensorial, como puede ser el tema de los aromas que yo te comenté. Entonces, la persona está al casco, ve esa máquina, baja la palanca y eso lo lleva al casino universal. Es un casino increíble, luces, color,
juegos, apuestas, todo el mundo jugando y apostando. La persona ingresa en ese lugar, es recibido por una mujer hermosa, le invita a pasar y ve cómo la gente juega, las maquinitas, etc. Está interactuando allí un momento y en un momento determinado ve que se abre una puerta y sale un empleado del casino con la ropa media rota, media corrida de costado, con un mal aspecto, le llama la atención y la persona se mete por esa puerta. Un guardia intenta detenerte, pero ya es tarde. Cuando empezás a bajar una escalera, ingresás al submundo, al subsuelo, digamos. Al subsuelo, donde se genera la energía para que todo lo de arriba funcione. Entonces, el que está viviendo la experiencia es el subconsciente. Básicamente, cuando llegás abajo es como llegar al infierno, por decirte de alguna manera, porque tú mirás para arriba y hay un vidrio y arriba está todo el mundo jugando y apostando. Sí, todo es luces, todo brillo, todo color, todo piquinea, ¿no? Correcto. Cada máquina de arriba tiene un equivalente abajo que genera dolor y angustia o desesperación. O sea, para mantener aquello abajo hay un infierno. Entonces, o sea, ¿qué hay abajo? Claro, por ejemplo, ¿Cómo lo lograron está la eso? máquina traga... Bueno, eso con mucha creatividad. ¿De quién te habla? Arriba hay una máquina, por ejemplo, una señora jugando con la tragamoneda y abajo... Ahora, ¿son personas comunes? Son personas reales que están ¿Reales? jugando arriba. Ah, yo pensé que eran dibujos o No, caricaturas. se ha hecho todo como película. Entonces, fantástico. abajo hay una máquina equivalente que es una especie de placenta como con agujas y adentro un niño. Cada vez que la señora baja la palanca, las agujas se le clavan al niño, por decirte, la placenta se implora y se junta, clavan al niño y el niño llora. Entonces las lágrimas se transforman en monedas. Por eso siempre la casa gana, porque se le empieza a secar las glándulas lagrimales y siempre la casa termina ganando. Entonces la persona va pasando como por una especie de lugar donde es terrible cómo todo eso de abajo funciona para que lo de arriba se genere energía. Y ahí te estás dirigiendo directamente. Y ahí vas al cerebro, al cerebro primitivo. Porque lo estás despertando, claro, le estás haciendo vivir la experiencia. Le estás haciendo vivir la experiencia. Él por primera vez se da cuenta que el juego y las apuestas se trata de eso. Claro. Y eso es feo. Claro. Y por otro lado... ¿Y qué hiciste con el cerebro racional? El cerebro racional está durmiendo la siesta. Ah, lo adormeciste. Lo adormeces, en realidad no lo adormeces. Lo sacás después de las 140 imágenes, lo sacás. Claro, la conciencia... Conectás el subconsciente. Sí, la conciencia pasa al subconsciente. En realidad es como una siesta, porque ¿qué pasa? El cerebro racional está activo. Cuando uno está cansado o agotado, se acuesta a dormir. Es porque estuvo el cerebro racional prendido todo el día. La conciencia se deriva al subconsciente. Y ahí es donde se genera el sueño profundo. O sea, el descanso del cerebro racional se genera cuando la conciencia pasa al subconsciente. Pero el subconsciente en realidad es como la casa materna, porque cuando todos nacemos tenemos el cerebro mucho más chiquito, es puro subconsciente. A medida que vamos desarrollando el habla y el intelecto, el cerebro racional empieza a crecer muy rápidamente y se va robando la conciencia hacia él. Pero cuando uno está cansado, por ejemplo, la conciencia se deprime, accede al subconsciente. Por eso muchas veces los sueños profundos son disparatados, porque el subconsciente es como un niño que tiene a su alcance toda la información de tu vida, pero no sabe cómo acomodarla para que tenga sentido. Entonces te mezcla la casa de la abuela con una compañía de trabajo que tenés, con un proyecto y te arma un merengue bárbaro. Y uno se despierta y dice, qué disparate lo que soñé. En realidad el que vivió la experiencia fue el subconsciente. Básicamente lo que generamos es una especie de siesta artificial. Mantenemos latente al cerebro racional inactivo, por decirlo de alguna manera, pero la conciencia cambia de lugar. Y el que vive la experiencia es ese niño de 3 años que se cree todo lo que el otro le dice. Entonces, básicamente nosotros a medida que vas viviendo la experiencia, nosotros de forma constante se está repitiendo juegos, apuestas, juegos por internet, ruleta, maquinitas, o sea, blackjack, todas las adicciones asociadas a una adicción de ludopatía está siendo de alguna manera confrontada con esa experiencia fea. Y lo que hace el subconsciente, como está escuchando, lo que hace es toda esa información negativa la manda directamente al borde de la adicción. Entonces, lo que también estamos trabajando nosotros es con vestigios de nuestro cerebro primitivo, por ejemplo, lo que es la amígdala. Pero no es la amígdala que todos conocemos. Sí. La amígdala pertenece
al cerebro primitivo, está en la base de nuestro cráneo y cumplía una función muy importante. Está muy deprimida, ¿no? Está muy deprimida porque muy no desvalorizada. No la usamos. Pero cumplía una función muy importante en nuestros ancestros cuando aún no habían desarrollado el cerebro inteligente, que era de prevenir lo que la persona comía o los individuos comían. Por ejemplo, eran oportunistas nuestros ancestros, ¿no? Iban corriendo, encontraban una fruta, la tragaban y la comían. Un bicho lastimado lo mataban, lo tragaban y lo comían. Pero ¿qué pasaba si encontraban un bicho muerto, en estado de descomposición, totalmente podrido? No sabían que les hacía mal, iban y se lo comían. Cuando agarraban esa ardilla, por ejemplo, podrida, se la llevaban a la boca, el olor a podrido que generaba hacía que la amígdala contaminaba con miedo ese alimento. Y el individuo no lo comía, le daba miedo comerlo. O sea, no sabía por qué no lo comía, pero le daba miedo comerlo. El tema es que la amígdala aún funciona. Entonces nosotros manejamos olores asociados a las adicciones que son negativos, son feos, pero lo que hace la amígdala es contaminar con miedo toda la experiencia que nosotros estamos asociando al casino. Y por ejemplo, los aromas, ya que estamos hablando, el ejemplo de la ludopatía, los aromas que se usan ahí, ¿cuáles se han elegido? Y son asociados, por ejemplo, a las adicciones, como es el cigarro, como es el alcohol, como es la cocaína, que son productos que una vez que tú los percibís directamente sin el filtro del cerebro racional, son adversos y son negativos. Por ejemplo, la cocaína tiene olor a podrido. Por ejemplo, la celulosa que se utiliza para el papel también tiene olor muy desagradable cuando se percibe directamente desde el subconsciente. Pasa parecido, por ejemplo, con la comida, aunque parezca mentira. Nuestro cerebro racional genéticamente está preparado para acumular grasa. Por eso hay dos tipos de adicciones. Una es la que son las químicas, como el cigarro, alcohol, cocaína o bebidas colas, y otra es la que es genética, que es la acumulación de grasa. Nuestro cerebro racional genéticamente está preparado para acumular grasa porque era oportunista. Entonces, en un lugar de abundancia, como es el hecho de comer todos los días y tener diferentes tipos de comida, ¿qué hace tu cerebro racional? Lo que hace es hacerte creer que todo lo que engorda es rico. Entonces, ¿él qué hace? Modifica la percepción de los sentidos de acuerdo a sus intereses, estimulando más las cosas que engordan que las que no engordan. Porque en definitiva, él lo único que quiere es acumular grasa. Y ahí viene la pregunta esa que nos hacemos todos, pero si yo engordo y me baja la autoestima y tengo diabetes y colesterol y me muero joven por gordo comilón, él también se va a morir. La importancia es que a tu cerebro racional no le importa que tengas diabetes, que tengas colesterol, que no pases por la puerta, que no puedas ver crecer a tus hijos o a tus nietos. A él lo único que le importa es acumular grasa porque genéticamente está preparado para eso. Y las grandes industrias lo saben, o sea, entonces... Por eso el cerebro racional, si bien nos ha permitido vivir mejor, ha tomado el control sobre nosotros y en definitiva te modifica la percepción. Una cosa increíble que la gente no puede creer, por ejemplo, cuando van a adelgazar, es el caso de la levadura. La levadura tiene la particularidad que cuanto mayor fermentación tiene, más engorda. Entonces tu cerebro racional potencia 80 veces su sabor, pero tiene que disminuir 80 veces su olor. Si no, nadie podría entrar a una panadería sin salir haciendo arcadas por el olor a podrido que hay. Sin embargo, no lo sentimos. No. Cuando la persona sale de la sesión, va al baño a hacer pichí y siente un olor a levadura que no puede creer. De sí mismo, de su propia orina. De sí mismo, de su propia orina, porque estamos contaminados por levadura. Pasa por una panadería, tiene que cruzar la calle por el olor a podrido que hay. Pasa por McDonald's o pasa por un carrito de chorizo y no puede creer el olor que siente, porque en realidad nuestro cerebro inteligente nos ha engañado. O sea, nos ha hecho creer que las cosas que engordan son ricas, en detrimento de las cosas que realmente tienen sabor y que son naturales. Entonces, de golpe, cuando la persona sale... Hoy como que va ganando el cerebro racional. Por supuesto, digo, porque... Hay cada vez más obesidad. Por supuesto. Lo que pasa, digo, claro... Nos alimentamos peor. El tema es esa perspectiva. Cuando tu cerebro racional no puede estimular las cosas que engordan, porque yo le modifiqué el borne, ¿qué hace? Te empieza a estimular todo lo que le queda, frutas, verduras, vegetales, carne, y la persona empieza a descubrir que realmente son sabores extraordinarios, riquísimos. Y nosotros puros. Y puros. Y lo que pretendemos justamente es ayudarlos a modificar claro. esa percepción y de que la persona se empiece a alimentar mejor. ¿Cómo llegaste a percibir esto? ¿Tiene un proceso? O sea... Bueno. Sí, tiene un proceso y mucho de lo que pude desarrollar fue gracias... Porque vos partís de la intuición, de la experiencia, de la creatividad que te baja y luego lo contrastás con elementos científicos. Correcto. ¿No? Es un poco claro, así. Siempre voy buscando, digamos, la base científica de lo que me va ocurriendo. ¿Te recordás el momento en que se hizo la luz en ti o la idea bajó? Sí, se va dando
se me va dando diferentes oportunidades y a veces incluso estoy durmiendo y me viene información, me levanto, la escribo y después la aplico y empiezo a... Y a veces la pintás, ¿no? ¿La dibujás? Y bueno, ya también, no, sí. Sí, a veces, depende. Tengo que ponerme a pintar ahora, hace tiempo no lo hago, pero sí, o lo escribo. Lo que en el tema de las adicciones ha sido increíble porque es como que se me ha ido abriendo como una información sobre adicciones particularmente específicas, ¿no? Que a veces la mente queda prendido en eso y cómo es esto, cómo puede ser que yo logre determinada cosa, y es como con mi información que me van soltando. De algún lado viene información. ¿De dónde crees que viene? Bueno, yo creo que toda esa información de alguna manera está etéreo ahí en el aire. Como Jung, ¿no? Inconsciente colectivo. En inconsciente colectivo. Está todo ahí. Y esa información te empieza a venir. Y depende de cada uno de la antenita que tenga y con qué se quiere conectar, ¿no? Teniendo, sí. Lo que ¿Qué querés bajar? Sí. O sea, ¿lo haces conscientemente o siempre fue inconsciente? No sé si me... No, sí, o sea, no. Es información como inconsciente que después trato de racionalizarla para entender cómo la puedo aplicar. Y le recibimos casi todo, pero no le damos. Claro, el tema es ese, que no le damos importancia. ¿Cuán adormecido está nuestro cerebro y nuestros sentidos para estar recibiendo esa información que tú recibís, que tantos otros reciben, y no las podamos aplicar? Lo que pasa es, como yo te digo, el subconsciente cada vez lo usamos menos. O sea, lo tenemos como un reservorio de información cuando en realidad es nuestro verdadero cerebro. Nosotros una de las cosas que... No, y tiene muy mala prensa el subconsciente. Muy mala, pero totalmente abandonado. Abandonado, ¿no? El subconsciente está lo peor. Claro, el subconsciente está lo peor. Sí, pero en realidad sí, porque lamentablemente... Está aplacado. Enfocados a diferentes... Porque siempre se habla de que el subconsciente o el cerebro primitivo es el responsable de las adicciones y es todo lo contrario. O sea, nuestro propio cerebro inteligente que nos ha permitido destacarnos y diferenciarnos del resto de los animales gracias a nuestra propia inteligencia, es el responsable. Y siempre voy a seguir insistiendo en eso porque si bien nos ha permitido vivir mejor, se ha tomado revancha y ha tomado el control. Y es un simple intermediario que se quedó con el control. O sea, el dueño de la empresa era el subconsciente y el cerebro racional era el cadete que hacía los mandados. La evolución hizo que este se transformara en un rey, en un emperador, en un dictador. Por los estímulos, porque a mí me viene esta imagen, ¿no? Tú trabajás con los estímulos ahí en las adicciones. Y acabo de recibir una imagen de que todo en la escenografía en el mundo, hoy en el mundo de consumo, tenemos eso, ¿no? Esos llamadores. Claro, o sea, tenemos una hipnosis general. Claro, es que de alguna manera se genera en eso, ¿no? Y es como que te van llevando todo hacia eso. Sí, ¿no? hacia ese carril, por la sociedad de consumo, lógico. Hacia ese carril. Y no nos damos cuenta del verdadero poder que tenemos y valor que tenemos. Y la gente se da cuenta porque los cambios que se generan son inmediatos. O sea, la persona sale de la sesión y ves el mundo diferente. Necesita mucho tiempo de... Una sola sesión. ¿En una sola sesión? Sí, la que lleva más tiempo... Mágico. Sí, es mágico. ¿Lo tienen registrado eso como...? Sí, claro. ¿O hay en el mundo otros...? No existe. Pero te estoy hablando, por ejemplo... métodos así, parecidos. No, la efectividad que estamos teniendo, por ejemplo, para dejar de fumar... por ejemplo, 2018, sobre una cantidad de personas que estaban en el torno de las 1.800 personas, o sea que es mucho, es una buena cantidad, estamos en el 76% de eficacia. ¿Tá? Alcohol y cocaína y ludopatía arriba de un 85% de eficacia. O sea, cada 10 personas, 8,5 dejan la adicción en una sola sesión. ¿Tá? Te estoy hablando de alcohol y de cocaína. O sea, no existe en el mundo... Tratamientos similares llevan mínimo 6 meses de internación a un costo promedio de $2.000 por mes, más toda la medicación que le dan y más la reincidencia, más la menos de un 20% de eficacia. Claro, más todo, porque cuando volvés al contexto y a la vida normal, toda la oferta está ahí. Por supuesto, afuera. Lógico. Lo que pasa también se trata de concientizar a la persona. O sea, la persona se tiene que dar cuenta que es ella la que se tiene que liberar o salvar de esa adicción. Entonces nosotros... Toda esa explicación previa que nosotros brindamos antes es lo que de alguna manera permite generar el convencimiento de que él es un esclavo y que en realidad una vez que él se logra liberar no puede volver a incurrir en eso porque si no su cerebro racional lo va a volver a atrapar, lo va a volver a esclavizar. Lo que entiendo es que ustedes le devuelven al paciente o la voluntad. Y está aquí y está aquí, ¿no? Sí, su voluntad. Su voluntad, la impulsividad, pero la voluntad dirigida a un cambio. Claro, su voluntad prima sobre su cerebro racional. Siempre digo,
La voluntad de la persona es exactamente la misma que tenía. Su oponente está 80 veces debilitado. Claro. O sea, si la persona tiraba... Como en un ring, ¿no? Claro, como si fuera un ring. Claro. Si la persona tiraba de la cuerda contra 80 fumadores empedernidos, cuando sale de la sesión tira contra uno solo. Si tira contra 80 alcohólicos... Es él sí mismo, digo, el que tira cuando sale. Él es el mismo, pero tira contra 80 personas menos. Cuando empezó y sigue tirando contra sí mismo. O sea... Contra el vicio. Es como que la cuerda tira contra el vicio, ¿no? Claro. Pero del otro lado, cuando él llega a la sesión, tiene 80 tipos tirando de la cuerda. Sí. Cuando él sale, tira contra uno solo. O sea que su voluntad prima sobre el otro, sobre el oponente, que es su cerebro inteligente. ¿Entendés? Entonces la persona toma resolución propia y es capaz de que su voluntad prime sobre su cerebro. ¿Cuánto tiempo han visto en esta experiencia que dura el tratamiento? Bueno, nosotros hacemos un seguimiento hasta los 6 meses. Ese cambio, ¿no? Hacemos un seguimiento hasta los 6 meses. Lógicamente que si nosotros tuviéramos después un apoyo, digamos, a nivel institucional o algo de referentes asociado a la metodología que usamos, eso podría seguirse por más tiempo. Hay personas, por ejemplo, que ven que cuando empiezan de alguna manera a pasarse por la cabeza, a volver a consumir, vuelven y repiten la sesión. Ajá. Pero en general, la gran mayoría de las personas que se liberan generan un cambio extraordinario en sus vidas, ¿no? Sobre todo el tema de la cocaína, sobre todo el tema del alcohol y bueno, y en el tema del adelgazar, ¿no? Que ves personas que vienen y parecen hermanos menores, perdieron 35 kilos, 40 kilos, 50 kilos. La otra vez un señor bajó 75 kilos, tenía un problema de obesidad mórbida. Y a través de la metodología que usamos logró bajar considerablemente y generó un cambio de hábito. Que ahí está el efecto importante que genera, que la persona pueda generar un cambio de hábito y disfrute de esa forma de alimentarse. ¿Sabés qué? Ahora estaba pensando, toda la información que te baja sobre resolución de casos de crímenes, de desapariciones, de suicidio, toda esa cosa negativa que a ti te baja, yo siento que la has transformado en ti mismo hacia esto que es darle un servicio hacia la sanación, digamos, por lo menos intentando. No hay duda. Pero aparte es muy gratificante, ¿no? Ves la gente que viene, es muy gratificante. Y es muy gratificante porque... ¿Lo has probado tú? Sí, claro. ¿En qué? Y por ejemplo en la comida, yo va a ser 2 años y medio que no como harina de trigo. Sí, está muchísimo más delgado. Bajé unos kilos, sí, claro. Digo, me siento mucho mejor, con más energía, me mejoraron los valores de sangre. ¿Y ahí qué? También me puse el casco. Vamos a ir unos cuantos. Bueno, no, lo bueno es que te genera neutralidad. Yo qué sé. Bueno, ejemplo, eso es lo que yo te decía. La mente nosotros, por ejemplo, en Yoga Kundalini nosotros hablamos de la mente neutral, la mente negativa y la mente positiva. Que las tres tienen que estar en armonía. Generalmente la neutral es la que opacamos. Ahí sería para ti la positiva es tú puedes, Ajá. ¿no? Sin mostrarte, sin que la amígdala te diga, ojo, que está el precipicio, y la negativa es ten cuidado. La neutral es la que tiene que actuar para armonizarla. Seguro, claro. Ese es el fin mismo de yoga de la conciencia. Bueno, sí, claro, yo simplifico, ¿no? Por supuesto nuestro cerebro es mucho pero más complejo. No está todo el mundo preparado para hacer ese proceso tan largo y tan hacia adentro, ¿no? Pero está muy bueno poderlo. Y si es más rápido. No, genera. Lo importante es que la persona tenga la disposición a generar cambios. ¿Eso es muy costoso, esos tratamientos? No, estamos hablando de 3.000 pesos la sesión. O sea, no es nada inaccesible al lado de lo que deja de consumir, lo que deja de gastar, lo que gana en calidad de vida. ¿Cuál fue, para ir terminando, contigo podríamos hacer, no sé, series, seriales? Ya como plantearlo, ¿no? Cuando hagas esto paralelo, ¿no? Teniéndose en cuenta que nosotros tenemos un canal de 24 horas. Bueno, bárbaro. Así que si los capítulos los querés ir, lo vamos haciendo. Bueno, cómo no. Vamos creando en el momento. ¿Cuál fue el último, digamos, caso así de desaparición o que te gratificó en el sentido de que no terminó en una muerte o en un... Bueno, estaba justamente referente a eso. Hay un caso que ocurrió en marzo de este año de un joven
estudiante de ingeniería que aparentemente estaba angustiado, andaba medio deprimido y salió temprano a facultad y no volvió más, no lo encontraron. Los padres empezaron desesperados a buscarlo y cuando aparentemente hablan con un amigo a ver si él lo había visto, parece que el amigo le confiesa de que él había tenido algunas ideas como de autoeliminación unas semanas antes y que no le había dado... Eso digamos, que se llama ahora ideación, ¿no? Bueno, sí. ¿Viste que ahora se dice, tuviste ahora ideación claro, de autoeliminarte? Lo primero que claro. te pregunta un psiquiatra. Sí, en la primera sesión. Sí, increíble. Bueno, el suicidio es muy fuerte. Lamentablemente sí. Y bueno, y cuando se enteró de eso, por supuesto, empezaron a desesperarse más. Ese mismo día, a última hora, me llama la mamá a ver si los podía ayudar de alguna manera, a ver si podía tratar de ayudar a ubicar donde se encontraba el hijo. Y bueno, dije, digo, lo que hago siempre, traerme una prenda de él, nombre, foto, y una descripción de lo que pasó. Al otro día, al mediodía, llegaron los padres. Bueno, vino la mamá, me saludó muy bien, el papá de lejos, quizás un poco escéptico con lo que yo hago, pero a veces pasa. Bueno, pero pasa. Pero igual, son las distintas manifestaciones, padre, agotando todas las instancias para tratar de acompañando igual la acompañando. Y bueno, me trajeron incluso, me llamó la atención que en vez de una prenda me trajo un Woody, el personaje el Cowboy de Toy Story, porque se ve que desde chiquito era su ídolo. Y bueno, yo con el Woody me puse a manejar y bueno, ellos se fueron, me puse a trabajar porque estaban desesperados y cuando toco la prenda lo primero que hago es tratar de ver el estado de la persona. O sea, si la persona está fallecida, tú tocas la prenda y te genera un desprendimiento, que es como que va de la base de la nuca hasta la espalda, asociado a tristeza y amargura, o en el caso del suicidio, por lo general, el arrepentimiento, ¿no? Porque la gran mayoría de los personas que se quitan la vida se arrepienten, pero cuando se arrepienten ya la vida se les está yendo. ¿Y eso también lo percibís? Y sí, lamentablemente sí, muchas veces percibo... Y eso es un dolor grande, ¿no? Es dolor porque percibo muchas veces la forma en que se quita la vida de la persona. ¿Y ahí cómo lo procesás? ¿En tu físico o en tu...? Bueno, ahí trato de salir a caminar, tengo mis hijos, tengo mi vida cotidiana, ¿no? A veces me sorprende un poco también lo bien que asimilo esas situaciones. Sí, porque es como que me meto y salgo, ¿no? Me meto y salgo, ¿no? Que no te toma. No te toma. Lo que pasa a veces hay situaciones complejas porque tenés que meterte en la vida de otra persona, a veces con una cabeza totalmente diferente, ¿no? Como me ha pasado en el caso, por ejemplo, espantoso de esta chica, un rubio de allí de Villa Rodríguez, que digo, cuando yo tomé contacto con eso, digo, la experiencia que vi fue lo más macabro que he visto en mi vida. ¿Ah, sí? Sí, sin embargo, se terminó dando, ¿no? ¿Sentiste todo eso, todo lo que el tipo, había sido descuartizado? Sí, digo, así que había sido... era como un cuchillo, como una mantequilla que cortaba y nunca me había pasado en ningún caso, ¿no? ¿Qué cosa? De hecho, cuando yo lo dije, al principio no se sabía ni siquiera a qué se dedicaba el tipo, no se había difundido a qué se dedicaba, que bueno, se ocupaba de faena clandestina, ¿no? Sí. Y después, pero era una cosa macabra, es como que te metes en un mundo que no por tiene eso nada que ver con lo tuyo. Eso, sí. Y bueno, me meto y me salgo, ¿no? Qué fantástico, pero bueno, es fantástico. Sí, pero bueno, y estábamos en el del chico, ¿no? Estábamos en el del chico y bueno, y lo primero que veo es ingeniería. Que estaba latente, o sea que estaba activo, bien, porque tú percibís los sentidos también. Estaba en un lugar, estaba frío, pero se sentía olor como a un... ¿Eucaliptus? No. Sí, olor a eucalipto, pero se sentía olor a leña, como que estaban en un fogón, pero me daba la sensación que era como un campamento. Veía un señor mayor que estaba como conteniéndolo y me vino la imagen, se escuchaba el mar a lo lejos, y me vino la imagen asociado a una casa que alquilé una vez cuando con mi señora éramos novios en La Esmeralda, o sea, onda que te habías ido como para perderte del mundo, y me vino la imagen esa de la casa. Y digo, pero qué raro La Esmeralda, güey. Incluso después hablando con mi señora, le comentaba, es muy específico, y le contaba, y muy solitario, ¿no? Solitario. A mí La Esmeralda me llamó la atención porque la casa donde alquilábamos tenía las características que los montes, los bosques que tiene la Esmeralda, es un árbol pegado al lado de otro, pero por pocos centímetros, que no podés pasar, son como murallas. Y fue porque hubo un gran incendio allí. Entonces la cantidad el fuego hizo explotar todas las piñas, y las piñas hicieron que generara un árbol al lado de otro. O sea, son increíble. Como muros. Sí, es increíble, pero los bosques son como muros. Sí, y los bosques tienen su propia energía también. Por supuesto.
Pero me llamó la atención de eso. Y bueno, inmediatamente llamo a la mamá, le digo que lo había contenido, sí angustiado, deprimido, una persona mayor le daba soporte, pero me vino la imagen de la Esmeralda. Entonces me dijo, ¿la Esmeralda? Digo, sí, digo, a veces le digo, la mente te muestra cosas que, como para ubicar un lugar, quizás no es exactamente ahí, pero similar. me dice, pero ahora que me decís, dice, cuando él era chiquito, nosotros alquilábamos en la Esmeralda, fuimos varios veranos, para él fue importante, dice, podés tener razón. Le digo, bueno, mirá, puede ser un buen lugar para buscar. Fue mi intervención. Al otro día estaba trabajando yo y me llega un mensaje de la madre agradeciéndome de corazón, estaba extremadamente feliz que habían encontrado al hijo y ¿sabés dónde? Dice, en la Esmeralda. Bueno, para mí fue extremadamente gratificante y sorprendente, porque siempre soy el primero en sorprenderme, ¿no? Un lugar tan específico. Pero aparte llegaron a tiempo. Bueno, claro, lo que me enteré después es que esa llegada de la persona ahí, de alguna manera, salvó la vida de su hijo, porque ellos, cuando yo le transmití, salieron para la Esmeralda. Además, digo, la convicción y la fe de la gente en lo que uno dice, ¿no? Porque esa madre y su padre se fueron raudos a la Esmeralda. Cuando llegan, no había nadie, estaba todo vacío, pero buscaron un camping, que era otra de las referencias, y había allí un veterano, un señor mayor, y le preguntaron con la foto si había visto un hijo. Y le dijeron, mirá, ayer justo estuve hablando con él, dice, es más, hace un rato lo vi pasar hacia el bosque que está allí en la esquina. Y bueno, y salieron ellos hacia allí, y en el momento que llegan al bosque, su hijo estaba colgando una cuerda, ¿no? O sea, entonces, después el mensaje que me manda la madre, agradeciéndome porque de alguna manera le permití ejercer ese papel de padres que de llegar en el momento justo. Volver a parir el hijo. Y después, bueno, el agradecimiento que ese hijo que se había arrepentido y bueno, vamos a brindar, bueno. Aunque no sé si cada tanto brindás. Sí, cada tanto, ¿no? No recurrís a la... No, o sea que es nada más que alimentar el alma. El alma. Salud. Bueno, salud. Gracias por todo lo que haces, gracias por estar, gracias por compartir. Gracias Gracias, amigos. Salud. Salud.